¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Ampliación de Noticias de hoy, domingo 25. Una semana como toda. Jaime, buenos días. Muy buenos días. Agitada, complicada, y no solamente en nuestro país. Esta agitación nuestra ha llegado hasta Uruguay, porque allá se está revisando. El gobierno de ese país tiene que resolver el pedido de asilo presentado hace ya una semana por el expresidente Alan García Pérez. Así es, y congresistas de tanto la bancada del Frente Amplio como la bancada del Partido Aprista han estado por allá. Y lo que nos hemos enterado, además, es que han regresado ayer en el mismo avión. Vamos a ver si se dirigen al mismo destino, o por lo menos el destino de sus reuniones ha sido el mismo. Vamos a conversar con el congresista Wilber Rosas del Frente Amplio, que ha estado además en esta delegación que integraron también los congresistas Marco Arana y Humberto Morales, y la dirigente aprista Nidia Vilches, que también ha sido ministra de la Mujer. A los dos, muy buenos días. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Buenos días, Jaime, Ricardo. Muy buenos días, señor congresista. Congresista Rosas, ustedes tomaron la iniciativa, fueron los primeros en llegar a Montevideo, a Uruguay. Cuéntenos, por favor, cuáles fueron exactamente las acciones que desarrollaron en ese país y qué efecto han tenido. A ver, ante todo, buenos días. Nosotros decidimos como Frente Amplio, frente a una situación que nos parece incómoda no solamente para el país, ¿no?, sino también para el frente interno en el país, en el cual hay una lucha abierta contra la corrupción, y cuando se quiere investigar a una persona como el señor Alan García, aparece como perseguido político. Y a nosotros, en el Frente Amplio, no nos parece. Y por esa razón, hemos pedido a nuestros pares en Uruguay para poder no definir qué cosa tienen que hacer ellos, sino para que nosotros pudiéramos hacer conocer de que efectivamente acá no hay perseguidos políticos. Y por esa razón hemos hecho unas articulaciones con ellos. ¿Se han reunido con congresistas uruguayos? Nos hemos reunido con el Frente Amplio Uruguayo, nos hemos reunido con el presidente del Frente Amplio como partido político, con el señor Javier Miranda, igualmente con el responsable de Relaciones Exteriores, con el señor Bayardi, José Bayardi. Del Frente Amplio. Del Frente Amplio. ¿Qué le dijeron? No ustedes, sino ellos de regreso. Previamente hicimos una agenda. En esta agenda, el primer día era una reunión con el partido político y con los representantes del partido político, y el día siguiente con los representantes del Congreso. Pero se da cuenta, el congresista Rosas, está hablando de partidos políticos, está hablando de representación política, y se trata de explicar que esto no es un caso político. Bueno, ¿no? Y precisamente por eso. Una contradicción ahí. No es una contradicción, al contrario, más bien es una aclaración, porque el partido Frente Amplio en Uruguay no es el partido homogéneo, es un frente. Y dentro de este frente hay varias corrientes, entre ellas la del propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, igualmente la otra corriente en la cual está el señor Mujica, que no son igual, pero sí son participantes de un solo frente, ¿no? También está en la mesa Nidia Vilches, como ya lo dijimos. Ella es dirigente aprista, ha sido ministra de la Mujer. Evidentemente ella viene a defender el pedido de asilo político de Alan García. Pero cuando uno pide asilo, Nidia, uno parte de la premisa de que es perseguido, ¿no? Es un perseguido político, eso es lo que ha dicho García. ¿Quién persigue a Alan García? Primero, permíteme saludar y rendir mi homenaje al doctor Enrique Bernales, que ha sido mi maestro en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín. Claro que sí. Y hoy es un día muy especial, es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Dicho esto, voy a responder a tu pregunta. La bancada y nuestra delegación aprista no tenía la intención de viajar a Uruguay, porque el protocolo de asilo no es que hagamos más presión o menor presión, es una decisión de Estado. Pero la presencia de los 3 parlamentarios en Uruguay, que tuvieron la oportunidad también de sustentar su punto de vista en la Comisión de Investigación Lavajato,
abonan justamente en lo que dice Enrique. ¿Para qué van a hacer una bancada a sustentar? Y demuestran que hay una persecución política. ¿Cuál era el interés? Nosotros, nuestra bancada política ha viajado. Primero representando y haciendo hincapié que en el interés de entrevistarse con el principal partido de oposición del gobierno. Y los ha recibido el expresidente Sanguinetti, principal, reitero, principal partido de oposición al gobierno presente. Ahora, y luego, sí. Perdóname, y termino esto. Y el siguiente objetivo fue poder informar a la prensa de los documentos, acciones que ha habido en esta persecución política. Y lo importante, lo que no sabía Uruguay, era esta carta, este oficio que saca, que emite Migraciones el mismo día que suspende. Ese es el argumento de la persecución, digamos, porque yo le pregunté al inicio, ¿quién persigue a Alan García? Por supuesto. ¿Quién persigue a Alan García? Aquí están en un proceso. Alan García ha estado 49 veces atendiendo todas las citaciones. Lo que yo le pregunto es, ¿quién persigue a Alan García? Muy bien, entonces tendríamos que preguntar a Domingo Pérez a qué obedece sus cambios cuando en esta citación última era la segunda vez que se postergaba. El mismo día, a las 2 horas que se suspendió esta sesión, emiten ese documento y Migraciones, que es parte del Ejecutivo, inmediatamente alerta a todas sus Es el gobierno fronteras. entonces, señora Vilches, porque se persigue desde el poder. Por ¿no? supuesto. Y el ¿Quién Estado tiene poder? ¿No? Y el Estado es también Entonces, la Fiscalía, responder a la pregunta es el que le estoy Ejecutivo. haciendo, para usted, quien persigue a García es el gobierno. Yo creo que aquí hay una muy buena componenda entre el gobierno, el Ejecutivo, o diríamos el presidente de la República, la Fiscalía en la representación de Domingo Pérez, y luego quienes son instrumentos de esta persecución, quienes son aliados del gobierno, habiendo puesto 2 ministros de Estado en el Ejecutivo. Bueno, entonces que me desmienta el señor. Echa que la me imputación, congresista, por favor, sus descargos. Usted es un aliado del gobierno, le han dicho. Yo creo que la exministra está un poco confundida. Primero, que no sabe quién es quién. En el gobierno nosotros, el Frente Amplio, no tenemos ninguna representación. Hay una ministra que fue exmilitante de Tierra y Libertad, no del Frente Amplio. Propuesta por Y el que, señor por lo Arana. tanto, no es ministra ni vinculada a nuestro partido, de ninguna manera. Aparte, no sé quién... ¿No tiene vínculos, perdón, con el congresista Marco Arana, que la propuso como ministra? Bueno, y el gobierno mismo, al momento de incluirla, nos decía puede que era tener relaciones personales, eso no significa que hay una relación política. Nosotros, cuando se habla una relación con una persona, se habla de una relación política, no de una relación de amistad. ¿No hay cercanía política? La señora no pertenece al partido. Formalmente, pero no hay una cercanía política. No pertenece, ella pertenecía a Tierra y Libertad. La señora Vilches es que ustedes son aliados del gobierno. Sí, y tan aliados somos que nosotros fuimos los que presentamos nada menos que la moción de vacancia al señor Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros fuimos los que denunciamos al señor Vizcarra por el aeropuerto de Chincheros. Imagínense qué tipo de aliados somos. Bueno, o sea, ese tipo de alianza se puede ver, todo es falsedad. Yo creo que en el fondo lo que quieren es desviar la atención del pueblo peruano en que acá no hay un perseguido político. Lo que hay es una persona que ha cometido delitos comunes y que se escapa a una embajada, a la residencia de la embajada. Eso es lo que hemos ido a aclarar nosotros en el Uruguay. Vamos a ir a una pausa, son 8:15, pero tenemos más que conversar, evidentemente que sí. Wilber Rosas y Nia Vilches están aquí en Ampliación de Noticias. Pausita y venimos. Seguimos aquí en Ampliación de Noticias, estamos hablando del pedido de asilo de Alan García, decisión que recae sobre el gobierno del Uruguay. Intervenía en el segmento anterior el congresista Wilber Rosas, que estuvo además en la delegación de congresistas del Frente Amplio que han estado por allá sosteniendo reuniones con legisladores del Frente Amplio Uruguayo. También han estado por allá congresistas del partido aprista. Y sería bueno, señora Vilches, que nos cuente qué le han contado a su vez los congresistas Mulder, del Castillo, etcétera, que han estado por allá y si han podido conseguir algo en favor de la tesis del pedido de asilo de García. Bueno, voy a responder a lo último que ha afirmado el congresista. Ciertamente ellos seguramente han presentado la vacancia de PPK, pero ellos son aliados del presidente Vizcarra.
los dos ministros de Estado que tienen es en el gabinete Vizcarra. Otro tema más. ¿Qué autoridad moral tiene la bancada que viaja o los 3 parlamentarios que viajan a Uruguay? Y con todo respeto, mi querido amigo, cuando el congresista Morales, que era miembro de la comisión Lavajato, tuvo la oportunidad de, después que nuestro amigo Vitocho dijo que no había suficientes indagaciones o compromisos con Alan García, por eso que no estaba en el informe, presenta la moción para incorporar a Alan García en el informe Lavajato. Algunos votan en contra, otros a favor, y el señor Morales, que viajó con usted, se abstiene. Pudo haber incorporado seguramente con los argumentos y posiciones. ¿Qué ha hecho nuestra delegación? Primero, 2 expresidentes del Consejo de Ministros, nuestro secretario general y nuestro presidente de bancada, los 4, el objetivo principal era informar a la prensa realmente de lo que ha sucedido en el país y está sucediendo desde cuando, en estas últimas semanas, ha habido movidas muy extrañas en la Fiscalía. Desde el momento de la suspensión de la citación, la publicación de algunos documentos que venían de Brasil publicados en la página web de IDL y luego esta orden de no salida del país. Se ha entregado también a la prensa. Extraño, perdón, que aparezca una evidencia nueva? ¿Eso es lo extraño? No, lo extraño es que la evidencia lo tome la Fiscalía como propio. La Fiscalía no investiga. La Fiscalía entrega un documento no traducido oficialmente y luego toma como referencia, podíamos haber nosotros traducido seguramente y entregado, tiene que ser de acuerdo también a cómo el debido proceso Otra pide. Cosa que debe hacer un traductor oficial. Les había llegado el dato de que iban a pedir detención preliminar a Alan García, pero no había ningún tipo de evidencia. Respondo porque corresponde directamente a él, si me permite. Cuando Alan García toma el vuelo de España al Perú, no había suspensión de ninguna citación. Venía su 49 citación, que venía del anterior porque se había suspendido. Esta fue la segunda suspensión. Recién en el aeropuerto se entera que se había suspendido. Minutos más tarde llega el dato diciendo que se va a suspender. No sabía, y él dijo, ¿cómo que se va a suspender? Vamos de todas maneras, y fueron a entrevistarse con el fiscal Pérez. Pero, y luego, minutos después le dicen, van a disponer el impedimento de salida. Como dato, el primero, y como dato el segundo, ya era demasiado sospechoso, ¿no? Ya era demasiado sospechoso. ¿Qué se realizó? A ver, congresista. Yo lo que quiero aclararle a la señora Vilches es de que el congresista Morales va con toda la autoridad moral que le corresponde y va por encargo del Frente Amplio. Y cuando se dice que tenía la oportunidad de votar en contra y se abstuvo, lo que hay que aclarar, señora Vilches, es lo siguiente. Él se abstuvo porque los de la Comisión Lavajato, tanto la señora Bartra como el señor Mulder, dijeron que votemos si se va a denunciar este delito que ya prescrito. Como siempre, pues. Siempre hicieron prescribir todo. Entonces el señor Morales dijo, ¿para qué voy a votar por un delito que se prescribe? Señor congresista, con el debido respeto, ¿cuáles son los, como siempre se ha prescrito? Yo le pido su puntualización. Yo creo que lo que hay que decir, si me permite hablar, por favor. Por favor, diga usted, puntualice, no generalice. Entonces lo que estoy diciéndole es que el señor Morales votó en abstención porque estaban haciendo votar un supuesto delito prescrito. Y por lo tanto, ¿qué sentido tenía votar o a favor o en contra? Y por esa razón explicó al país y también explicó el Frente Amplio de que él se abstuvo en ese momento porque estaban haciendo votar los delitos que se habían prescrito. El congresista García Belaúnde y el congresista Violeta votaron a favor de que se incluya, señora, y su congresista dijo que no. Yo le ruego que me respete al momento que estoy hablando. Yo le estoy esa doble determinación ahora, la otra de su bancada frente a los otros parlamentarios. No. Si me permite. A ver, por favor. Habla usted, yo le con mucho Pero respeto. Estamos perdiendo, creo, un poco de tiempo en esto de que si votó o si no votó. Vamos a hablar del tema del asilo. Hay que hablar el problema de fondo. El problema de fondo es que una persona que vive en España es notificado para venir y hacer declaraciones acá. Y viene.
¿Qué perseguido político es el que viene cuando se le cita a una citación para la investigación? Ahora, el señor no está incluido en el proceso. Tiene una investigación preparatoria. Preliminar. El señor Alan, preliminar. Entonces, entonces, sí, pero al margen de todas esas clase de perseguido. Lo que pasa es que este perseguido sabe muy bien que el que se declare Cuba como colaborador eficaz y que hayan llegado nuevas informes respecto a la corrupción con Lavajato, esas cosas ha puesto pues en evidencia de que él iba a ser sí o sí incluido en este caso y se ha convertido un delito común en una persecución política. Yo quisiera recordarle al congresista, por favor, para seguir revisando el tema de fondo, no está en nuestras manos ni de nuestras autoridades decidir si se concede el asilo al expresidente García Pérez. Eso lo va a decir el gobierno uruguayo. Y tampoco tiene que dar explicaciones, se nos ha informado respecto a la decisión que tome. ¿Qué pasa si le conceden? ¿Qué pasa si no le conceden el asilo? Primero, el congresista Vilches. Si no le dan el asilo, ¿qué pasa? Lo importante que has dicho es el gobierno uruguayo. Aquí no hay presión ni de la bancada del Frente Amplio, que acá es una suerte de Frente Amplio distinto. ¿Qué va a pasar si es que no le conceden el asilo? Bueno, conversaremos en ese momento, si no le otorga. La evaluación que hace de los documentos e incluso las declaraciones que ha hecho ayer mismo el cardenal Cipriani, la periodista María del Pilar Tello, la periodista Mariela Balbi, no dice lo que el señor congresista manifiesta. Ellos sustentan, ninguno de ellos son apristas. Pero son fujimoristas, ¿no? Sustentan la proyección que hay acá de no respeto a un debido proceso, de estar jugando con el Ejecutivo. Cuando hablamos de persecución política, hablamos del Estado, la Fiscalía es el Estado, el Ejecutivo es el Estado. Entonces, los parlamentarios son el Estado. Hay una presión directamente para verlo preso a Alan García por un proceso que está en investigación. Pero dijo, eso no queda muy claro, Nidia, porque no está lo suficientemente documentado, no está lo suficientemente sustentado, solamente hablan de un rumor, de que alguien les dijo de adentro de que venía una detención preliminar, pero ¿quién quiere detener a García? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia? Detención no, la figura que tiene es impedimento de salida del país. Pero ¿tú crees que iban a ser tan evidentes para ello? ¿Cuánto hemos exigido nosotros para que Cuba... es el terreno de la especulación. Pero todo es especulación también, ¿no? Cuando Cuba primero se ofrece para ser colaborador eficaz hace varios meses atrás, no le permiten, no le acceden. ¿Por qué? Era otro fiscal que estaba a cargo de la investigación. Ahora que parece ser que lo van a aceptar como colaborador eficaz, parecería también que se le está comprando su declaración para que vincule a Alan García. ¿Cuántos meses está preso? Es muy grave lo que usted está diciendo. Por supuesto. ¿Cuántos meses está preso? ¿Parecería que le están comprando una declaración? ¿Es lo que dice usted? Así también menciona la especulación, porque qué raro, ¿no? Si está cuántos meses preso y no ha dicho, y en sus declaraciones iniciales dijo, Alan García no tiene ningún compromiso con esos 8 millones que tiene a nombre de él en Andorra. Entonces, hoy pretenderían hacerle cambiar su versión a efecto de comprometer a Alan García. A esos juegos no nos vamos a prestar. Ahora, congresista Rosas. Sí, yo creo que después del blindaje que ha habido en el Congreso con respecto a Alan García y a Keiko, pensaron que el blindaje igual se iba a dar en el Ministerio Público y en la parte judicial, y no ocurrió. Resulta que también hay gente digna en el Poder Judicial que tiene la capacidad de investigar y tiene la capacidad de decir su posición con respecto a Alan García y porque, por ejemplo, la visita de los congresistas de su partido a Uruguay. ¿A qué han ido? Solamente a hablar con Sanguinetti. ¿Quién es Sanguinetti? Es el hermano de ¿quién? De Bettino Sanguinetti, que es el encargado de triangular los fondos de la corrupción de la Caja 2, ¿no es cierto?
entre Andorra, Uruguay y Latinoamérica. Eso fueron a hablar los apristas. No sé si es cierto, pero lo que debo decirle... Eso es más peligroso todavía. Mire, lo que yo debo decirle ni siquiera fueron a hacer una acción de carácter político, sino fueron más bien a ver cómo se encuentran con esta gente para ver de qué manera se tiene que acomodar. Esas son las especulaciones de las cuales está haciendo bien su trabajo para poder hacer la tarea que le han encomendado los del Ejecutivo. Y eso es lo que quiere que se sepa el pueblo peruano. Cuando uno pregunta en el país, no mienta, señor congresista. ¿Cuál de las personas más corruptas en este país? Con el expresidente Sanguinetti ha sido político para informar al principal partido de oposición en Uruguay sobre las condiciones en las cuales estaba siendo investigado Alan García. El tipo nos está ganando. Punto, yo termino con ello. Por favor. A informar a la prensa lo que intencionadamente nosotros no íbamos a viajar, nuestra delegación no iba a viajar, hemos ido para informar adecuadamente lo que sucedía. Pero congresista Rosas, quería que me responda qué va a pasar si el Uruguay sí le concede el asilo a Alan García. ¿Van a poder ustedes yo creo que el gobierno peruano, el gobierno de Vizcarra, si no sabe definir las cosas, porque aquí está frente al acecho de un ente externo, un frente externo, pero también hay el frente interno al cual tiene que respetar. Y a mí me parece que guardando nuestra soberanía y sabiendo que la lucha anticorrupción es lo primero que tiene que suceder en el Perú, no debe de darle salvoconducto de ninguna manera, porque eso sería admitir de que en este país se persiguen políticos. Eso sería admitir. Según la convención. Eso sería admitir. Pero, ojo, sí, le entiendo perfectamente. Según la convención, eso es obligatorio. Sin embargo, no tiene plazo para entregarle salvoconducto. No tiene la obligación. Hay una causal que dice. Tiene la obligación de entregarle el salvoconducto, salvo motivos de fuerza mayor. Esa es la caja del sastre. Y el propio el asilo no tiene plazo ni tampoco el salvoconducto. Esperaremos el ministro ya lo dijo, el ministro Vicente Ceballos ha dicho acá en RPP que y en otros medios también que en realidad ellos, y la propia Convención de Caracas en su artículo 3 dice que no se da asilo por cuestiones de delitos comunes. El señor no es un perseguido político, no es candidato presidencial, no es dirigente político. Él mismo ha declarado que no es dirigente político. Es un expresidente de la República que hizo una gestión donde a usted también, cuando era representante de los alcaldes de los centros poblados, le prestó todas las facilidades, señor congresista. Además, no podrá negarlo, de tal manera que no podemos estar endilgando cosas y que está solo investigado Alan García. No está ahí sentenciado. Va a seguir y va a continuar. Yo creo que lo que ha sucedido ahora con nuestro viaje es aclarar al pueblo uruguayo. Porque nos ha ayudado. ¿Por qué va una delegación a habilitar ahí? Muchas gracias por el viaje de su bancada. No, al contrario. El pueblo uruguayo se ha aclarado y nos han dicho, por favor, ya tenemos suficientes delincuentes acá, no nos manden otro más. Bien, y eso es lo que señor congresista, los delincuentes debe revisar usted, quienes lo acompañan a usted. En el APRA no hay ninguno. Felizmente acá no. En el APRA no hay ninguno. De ninguna manera. Así es. Un parlamentario diciendo esas cosas no los hay. Es que García sea investigado. Por supuesto. Y el pedido de asilo frustra esa situación. No. Continúa la investigación, Jaime. No hay. En fin, 8:31 minutos. No le impide. Nidia Vilches y Wilber Rosas aquí polemizando en Ampliación de Noticias. Les estamos muy agradecidos por su presencia. El tema da todavía para más. Una pequeña pausa y regresamos.